Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento, el grupo en el que se encuentran actualmente, ya que recuerden que cada vez que van avanzando a un nuevo módulo o un periodo diferente, ya sea de regularización, de recuperación, o un periodo ordinario, cambia el grupo en el que se encuentran, por lo cual es importante que ustedes tengan bien presente el grupo actual. Así que les recuerdo, el actual en el que están ahora mismo es M2C1G79-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Esta segunda semana comenzó desde el pasado 13 de octubre, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo 19 de octubre, es decir, el día domingo, por lo cual es importante que revisemos las actividades que tenemos para esta semana para entregarlas en tiempo y forma. Por el momento no hay alguien de manera síncrona, así que vamos a ir avanzando, dejando un breve lapso de tiempo para que ustedes puedan visualizar lo mismo que yo. Voy hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo para el día de hoy es una bienvenida, un propósito, la revisión de los contenidos y las dudas y comentarios que pudieran tener con base a lo que revisaron de esta semana. Recuerden que tenemos actividades, tenemos recursos y distintos aspectos a revisar de esta semana para que justamente se puedan trabajar a lo largo de la misma.
y entregar tiempo y forma según corresponda. Vamos a avanzar con el propósito. El propósito del espacio es que cada uno y una de ustedes, en caso de que ingresen al espacio, puedan mencionar como tal sus puntos de vista para construir el conocimiento, desde que expresen comentarios, también que se puedan resolver dudas que hayan surgido desde la revisión de los contenidos, por ejemplo, de las actividades del módulo y también de las videosesiones del mismo. Recuerden que tienen videosesiones con sus ADC y que es importante que si no ingresaron de manera síncrona, es decir, en el momento en el que se estaban llevando a cabo, puedan revisar las grabaciones de los espacios para justamente poder revisar la información que les brindan sus ADC. Y vamos a avanzar ahora hacia lo que es el esquema de contenidos.
En el esquema de contenidos podemos visualizar como tal que ya hemos avanzado, tenemos como tal la segunda unidad en esta semana. Esta semana recuerden que es de la unidad 2, leer y escribir para aprender. Tenemos el tema principal de la lectura y otro de ellos es el del resumen. Entonces vamos a revisar los contenidos, los temas de esta unidad número 2 para que ustedes puedan basarse en esos contenidos o en esos temas para poder realizar sus actividades. Así que voy a avanzar ahora con lo que es la unidad número 2 y todos los temas que tenemos para esta semana. El propósito de la unidad número 2 es leer distintos tipos de texto. Recuerden que durante las actividades integradoras tenemos varios textos, las características que tiene cada uno de ellos, así como distintas estrategias para poder comprenderlos de la mejor manera posible y en de tener una mejor comprensión a lo que estamos leyendo, no solamente dentro del ámbito académico, es decir, dentro de lo que leamos dentro de
módulo número 2 y todos los módulos dentro de Prepa en línea, sino que ustedes puedan aplicar estas técnicas para poder comprender mejor aún de lo que ya comprenden cada uno de los textos que leen en su día a día, así como organizar las ideas principales que tienen ustedes acerca de lo que van comprendiendo y por supuesto también mejorar en lo que es la comunicación oral y escrita, ya que dentro de las actividades de esta semana también se trabajan ambos tipos de comunicación. Como recordarán, dentro de la actividad integradora número 2, que fue la de mi historia, ustedes pudieron trabajar estos dos tipos de comunicación, pero para esta semana también continuamos utilizándolas, así que es lo que vamos a continuar aprendiendo para continuar mejorando. Vamos a avanzar a uno de los primeros temas y temas principales de la unidad número 2.
La lectura es uno de los primeros temas que tenemos como tal. Recuerden que la importancia es grande, ya que como tal esto nos permite trabajar con las distintas estrategias de lectura, pero también para como tal tomar en cuenta si la lectura es importante para nosotros, para nosotras, es decir, qué tanta importancia le damos en nuestra vida cotidiana o qué tanta no le damos, cuáles son los temas que llaman nuestro interés o quizá no hay como que algún tema que llame nuestra atención, nuestro interés. Y es ahí en donde parte de nuestra tarea, por decirlo así, es buscar qué es lo que sí nos llama la atención, qué es lo que sí queremos leer y entonces podemos llevar a cabo la lectura de esos textos sin que sea como una lectura obligada, por decirlo así, porque a muchas personas no les gusta leer los textos que se les sugieren, pero sí hay textos que por cuenta propia sí les llaman la atención, ciertos temas, ciertos tipos de texto. Por ejemplo, yo les comparto que como tal, mi tipo de texto favorito para leer es el tipo literario. Y dentro de eso, las historias en general que me gustan bastante son las que tienen misterio, suspenso, un poco de terror, pero también un poquito de romance y algo de ficción. Entonces es ahí en donde yo puedo elegir un libro que tenga estos elementos y ya conforme voy eligiendo estos libros es que puedo terminar más rápido a que si, por ejemplo, recuerdo que antes en la escuela había algunos textos que no eran tanto de mi atención, que sí leía, pero era más que nada por una cuestión obligada. Entonces, aparte del ámbito académico, en nuestras vidas cotidianas tenemos muchos ámbitos más, como el ámbito personal. Entonces, tener como hobby la lectura, podemos ahí incluir temas que sí nos llamen la atención, algo que sí nos interese, algo que sea por cuenta propia, repito, que decidamos que queremos leer. Entonces, esta también es la importancia que tiene la lectura. Pero, por ejemplo, yo les mencionaba, en mi caso, el tipo de texto favorito para leer es el literario. Pero hay una historia detrás de eso. En mi caso es que a mi abuelo materno, es decir, el papá de mi mamá, le gusta mucho leer. Entonces, a su vez, mi abuelo tenía muchísimos libros. Entonces, dentro de esos libros, me acuerdo que los primeros que me llamaban la atención leer, porque mi mamá me los mostraba, eran los cuentos. Pero mi abuelito comenzó con esta parte de que le llamara mucho la atención la lectura y fue inculcándole a sus hijos. Y mi mamá, a su vez, a mí. Entonces, a su hija, es decir, a mí. Pero mi mamá comenzaba con cuentos que tenían imágenes. Entonces, en mi caso, mi mamá se tomaba el tiempo, trabajaba mucho, pero se tomaba el tiempo de poder leerme un cuento cada día, que era así como se llamaban los libros. Estos cuentos eran que literalmente había 12 libros, uno por cada mes. Cada mes tenía cierta cantidad de libros. Por ejemplo, el libro de octubre tiene 31 cuentos. Y digo que tiene porque aún los conservo. Bueno, los tiene mi hermana, pero ahí están. Entonces tiene 31 cuentos. Así que hoy, que es viernes 17, mi mamá me leía el cuento número 17. Y ya si era diciembre 31, mi mamá me leía el cuento número 31 del libro de diciembre. Entonces, a mí me gustaban mucho porque tenían ilustraciones y todo era de fantasía. Pero conforme fui avanzando me di cuenta que sí me llamaban la atención y que había otros tantos que no son de fantasía, pero es acá donde empecé a encontrar como mi orientación. Hacía que me llaman bastante la atención los thrillers, el terror psicológico y entonces parte de, por ejemplo, los textos científicos que me gustan leer son acerca de la psicología, acerca del comportamiento de las personas, acerca de cómo es que van creciendo, acerca de los factores que influyen en quiénes son esas personas, en cómo crecen, si es que hay cambios que se pueden llevar a cabo o si se mantienen, el origen de cada persona. Así que dentro de eso fui encontrando que sí, los cuentos fueron mi primer amor, por decirlo así, dentro de la lectura, pero conforme fui creciendo me di cuenta que me llamaban la atención bastantes temas basándome en esos primeros cuentos que me leía mi mamá. Porque sí me llamaba mucho la atención y desde chiquita yo le decía, mamá, pero ¿por qué tal personaje es así? Que no sea tan malo o ¿por qué es tan bueno y siempre le hacen cosas malas? Entonces ya fue ahí que empiezo yo a encontrar mis intereses. ¿Vale? Y es ahí en donde distingo, por ejemplo, que en el ámbito científico puedo leer un libro acerca de física, por ejemplo, pero la verdad es que no voy a comprenderlo de todo. ¿Por qué? Porque no es mi área. No es algo que me llame del todo la atención, que si me llama algún tema la atención puedo leerlo, pero no voy a comprenderlo de igual manera a que si leo algo que esté relacionado con psicología, por ejemplo, o con educación. Entonces, es ahí en donde vamos identificando. Y por supuesto que dentro de las estrategias de lectura, cada uno, cada una,
puede ir viendo cómo es que estas estrategias de lectura pueden ayudarle a comprender mejor lo que está leyendo. Por ejemplo, en mi caso no me gusta mucho subrayar, pero yo utilizo post-it de colores para irlos colocando según lo que quiero destacar. Un color por personaje, un color por frase, por ejemplo, o por hechos que ocurren, y es así como voy avanzando dentro de mi lectura. También me gustaba antes mucho tomar notas porque leía libros que tenían muchas fechas y muchos lugares. Entonces, en ocasiones se me dificultaba concentrarme, más en la prepa cuando tenía muchas tareas, por ejemplo, y en la uni también. Entonces iba tomando notas para que cuando me distrajera pudiera volver a tomar esas notas, podía volver a leerlas y comprendiera mejor lo que estaba leyendo. Entonces, cada una y uno de ustedes puede ir también aplicando o encontrando primero cuáles son las estrategias que le funcionan mejor para aprender mejor el tema que esté leyendo. Voy a avanzar.
Tuve un problema de conexión, pero ya estoy de regreso. Como tal, otro de los temas principales dentro de esta unidad número 2 es el texto. Hay que recordar que el texto tiene una estructura. Tenemos primero una palabra, un conjunto de palabras van a ser un enunciado y un conjunto de enunciados van a ser un párrafo. A su vez, los párrafos van a componer como tal todo el texto. Y dentro de este texto vamos a encontrarnos con que tenemos primero una introducción, también conocida como inicio, tenemos también el desarrollo, también conocido como cuerpo, y finalmente justamente el final, conclusión o cierre. Dentro de estos elementos vamos a encontrar con que va a haber otros elementos más dependiendo del tipo de texto que tengamos. Vamos a encontrarnos con que hay textos informativos, vamos a tener textos científicos, textos literarios, entre otros más que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y acá es en donde les mencionaba la parte de que cada uno, cada una de ustedes va a decidir cuál es el tipo de texto que les llama más la atención. Dentro de las actividades de esta semana está como tal que ustedes puedan identificar dentro de las opciones que tienen en cada actividad cuál es el tipo de texto que les llama más la atención y el texto particularmente, porque por ejemplo en la actividad integradora número 3 tenemos 4 tipos de texto, pero cada tipo de texto tiene 2 opciones. Entonces es en donde ustedes van a decidir como tal cuál es el tipo de texto que les llama más la atención, pero también el texto particularmente que les está llamando la atención, ¿vale? Así que vamos a avanzar ahora hacia lo que es el siguiente tema.
El resumen es uno de los últimos temas que compone esta unidad número 2 y tenemos como tal los pasos para elaborarla. Los pasos son los siguientes. Primero tenemos una lectura. Esta lectura tiene que ser de comprensión y como tal, dentro de esta lectura, repito, tiene que haber comprensión hacia lo que estamos leyendo, pero también que si hay alguna duda acerca de lo que estemos leyendo, podamos buscarlo. Por ejemplo, alguna palabra, algún tema, algún concepto. Podemos buscarlo si es que esto nos está impidiendo que nuestra lectura sea fluida y que podamos comprender del todo el tema. Repito, si tenemos igual una lectura de 100 páginas, se tienen que leer las 100 páginas y comprender la mayor parte posible de esas páginas. Si tenemos 5 páginas, leemos las 5 páginas. Y por supuesto que dentro de esta lectura de comprensión, apliquemos las estrategias de comprensión que tenemos para que obtengamos la mayor cantidad de ideas principales, que podamos comprender los conceptos y en general lo que se pueda acerca de la lectura. Dentro de esta misma es donde vamos identificando nuestras ideas principales, nuestras ideas secundarias. También es que vamos a llevar a cabo la descripción de todo lo que abarca lo que estamos comprendiendo. Porque recuerden, el resumen no es para que copiemos y peguemos partes de un texto para componer uno nuevo más corto, sino más bien que después de haber leído utilicemos nuestras propias palabras para mencionar nuestra comprensión, que podemos expresar lo que comprendimos, pero repito, con nuestras propias palabras, con aquello que pudimos comprender. Es como si, por ejemplo, vemos una película y alguien nos pregunta, oye, ¿y de qué trata cierta película? Nosotros, nosotras con nuestras palabras explicamos esa película. No le ponemos la película a la otra persona que nos preguntó, sino más bien que le decimos qué es lo que pasa al inicio, qué es lo que pasa durante el desarrollo, cómo concluye, si algo nos impresionó, quiénes son los personajes, en qué época se desarrolla, qué fue lo que vimos, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que vamos a hacer con nuestro resumen, si no es que es lo que estamos haciendo. No, repito, no es como que le vayamos a poner un tráiler a la persona y le decimos, mira, ve esto y ya con eso entiendes, sino más bien que, repito, nosotros podemos explicar con nuestras palabras de la manera más sencilla, con nuestro lenguaje cotidiano, qué es lo que ocurrió dentro de una película. Y entonces ya la otra persona puede comprender qué fue lo que vimos dentro de la película. Y por último, vamos a llevar a cabo esa redacción, repito, con nuestras palabras en donde podamos explicar qué fue lo que leímos. Por supuesto que podemos incluir citas, podemos incluir referencias, pero dentro de ello recuerden que hay citas directas, hay citas indirectas y que esta información que vamos obteniendo como tal va a estar dentro de lo que es nuestro resumen, porque justamente, repito, si colocamos especialmente citas, tiene que haber referencias. ¿Por qué? Porque la información que leímos viene de otro autor o viene de otra autora. Entonces, si realizamos nuestras referencias, si realizamos nuestras citas, entonces esto nos va a permitir como tal ir mejorando nuestra comunicación, especialmente la escrita y también la comunicación oral, particularmente para su actividad integradora número 4, que es la de el resumen. Es en donde ustedes van a trabajar con estos dos tipos de comunicaciones para ir mejorando con esos aspectos, ¿vale? Entonces, esos son todos los temas que tenemos dentro de la unidad número 2. Recuerden que para llevar a cabo sus actividades, primero se tienen que revisar cada uno de los temas y estos temas como tal nos van a permitir llevar a cabo nuestras actividades. Porque, por ejemplo, no podemos realizar un resumen si no nos queda claro lo que es un resumen. Entonces, primero revisamos el recurso de qué es un resumen, los pasos para elaborar un resumen y ya entonces podemos llevarlo a cabo.
y así con cada una de las actividades que tengamos semana con semana, ¿vale? También recuerden lo de los tipos de texto, también recuerden las características de los tipos de texto, también otros elementos que tenemos dentro del resumen de los tipos de texto y en general todos los recursos que tenemos dentro de la plataforma hay que revisarlos para llevar a cabo la actividad lo mejor posible. Yolivet, bienvenida al espacio. Cada vez que intentaba aceptarte no me permitía. Entonces, bienvenida. ¿Cuáles son las dudas que tienes? Buenas tardes. Pues ahorita ninguna. De las actividades que revisaste, entonces, ¿ninguna duda? ¿Alguna participación? ¿Algo? No, apenas me estoy realizando. Espero terminarlas hoy. Bueno, gracias. Entonces voy a volver a presentar la plataforma para recordarles a todos y todas cuáles son las actividades que se tienen que entregar antes de que se cierre esta semana, que es el 19, que es el domingo. Tenemos aquí la plataforma. Recuerden que vamos a cerrar la semana el próximo domingo. Aquí tenemos las fechas. Esta segunda semana comenzó el pasado 13 de octubre, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo 19 de octubre, es decir, el día domingo. Recuerden revisar la guía. Aquí están los recursos que les mencionaba que se tienen que revisar antes de elaborar las actividades. Y las actividades son cuatro, ¿vale? Actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. Actividad integradora 4, el resumen. Ambas pudimos revisarlas punto por punto, pasito por pasito, dentro de la actividad, dentro del espacio abierto para el aprendizaje del día miércoles. Recuerden que lo pueden revisar en la pizarra de sesiones. Y tenemos dos actividades formativas. La actividad formativa 3, que es la escritura, y tiene como propósito que se puedan reconocer cuáles son los elementos que se deben considerar al escribir un texto.
Recuerden que esta actividad tiene 3 intentos permitidos, es decir, si en el primer intento ustedes obtienen una calificación con la cual no se sienten cómodos, cómodas, pueden realizar un segundo intento. Si durante ese segundo intento no sienten satisfacción con ese puntaje, especialmente si no es la más alta, porque si obtienen la más alta, ya no es necesario que la hagan una tercera vez. Pero si quieren volver a intentarlo, entonces lo vuelven a hacer una tercera vez. Si en esa tercera vez el puntaje es más bajo que el del segundo, el puntaje que se va a sentar es el segundo. Es decir, cuando ustedes finalicen estos 3 intentos, el puntaje que va a quedarse es el más alto que hayan obtenido, ya sea que haya ocurrido en el intento uno, en el 2 o en el 3. ¿Vale? Entonces ahí se tiene que realizar ese examen, ese cuestionario. Y el segundo cuestionario de esta semana es la actividad formativa número 4, que es leer para comprender. Dentro de esta actividad tenemos varias preguntas en donde vamos a trabajar el tema de la lectura, ¿vale? Particularmente las habilidades que tenemos de la lectura para poder comprender mejor. Al igual que en la actividad formativa 3 y en cada actividad formativa que tenemos en el módulo, son 3 intentos. Estos 3 intentos, recuerden que es para que se obtenga una calificación la más alta es la que se va a quedar. Si desde el primer intento ustedes obtienen la calificación más alta posible, no es necesario que vuelvan a intentar las otras 2 veces restantes. Al final es que ustedes puedan decidir si se quedan con esa primera calificación o continúan intentándolo, pero solo otras 2 veces porque está limitado a 3 intentos. Ojo, por cuestiones del clima, puede que alguno o alguna de ustedes haya tenido complicaciones. Entonces, en cuanto vean este espacio, si no pudieron entregar sus actividades, por favor, me la hacen saber para que pueda otorgarles las extensiones de tiempo, ¿vale? De acuerdo a la situación, en cuanto les sea posible. O que podamos ver cómo es que se puede ayudar en ese caso, ¿vale? Y listo, son todas las actividades que tenemos para esta semana. ¿Alguna duda? Ninguna. Bien, ninguna participación entonces. Importante, recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora porque en ella recuerden que se especifica qué es lo que se tiene que cubrir con cada actividad y qué es lo que pasa en caso de no cubrir con toda la actividad. Es decir, que la calificación que podríamos obtener máxima, que es de 100, puede ir disminuyendo según sea el caso, según sea la actividad que entreguemos. Recuerden que la calificación no es con criterio personal, es decir, yo, Keira, no decido qué sí quiero evaluar o qué no quiero evaluar, sino más bien que me baso en la rúbrica. Recuerden también que las extensiones de tiempo, en caso que haya habido alguna situación que les imposibilitara enviar sus actividades, se solicitan con máximo 72 horas y solo es para actividades integradoras. Es decir, yo, Keira, no puedo volver a activar las actividades formativas. No está en mi control, no tengo la opción de poder activarlas, ¿vale? Es imposible que yo pueda hacerla. Entonces, para que quede claro, no es que no quiera, no es que no puedo. Y tenemos como tal, entonces ya cerrando esta semana, el día domingo. Entonces recuerden enviarlas lo más antes posible para que no se les vaya a pasar tener los puntajes de cada actividad de esta semana. Recuerden que también en caso de que tengan alguna duda, pueden enviarla al correo o a la plataforma. Recuerden que es importante utilizar también el correo institucional para enviar sus dudas, porque si no me manda a spam sus correos, ¿vale? Y eso es todo. Tengan un excelente fin de semana, mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Yelibet, antes de cerrar, ¿alguna duda? Cuando no me pueda conectar a la sesión, ¿qué puedo hacer? Porque tengo Tienes, entendido que si dan puntos si te conectas, ¿no? no es si te conectas, es si participas activamente. Por eso pregunto mucho si es que hay dudas, si hay participaciones. Entonces, no se trata solo de entrar.
porque si entran, pero no hay participaciones activas, no hay ningún puntaje asignado, porque es un puntaje extra, es decir, aparte de de la calificación que tienen sus actividades. Entonces, si no entras, o aunque entres, pero si no participas, no se tiene ese puntaje extra. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Y ya en caso de que no puedan ingresar, solo pueden ver las grabaciones y si tienen dudas, entonces solo se envían para que pueda responderlas. Pero repito, el puntaje extra solo es con participación activa durante el espacio. Bien, Sí, gracias. entonces voy cerrando. Repito, tengan un excelente fin de semana y mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.